Hola, hola mis coctelitos cognitivos. En este rico miércoles su servidora Berenice Sanz se complace en traerles un tema más de mucha importancia, muy interesante y sobre todo también muy agradecida por estar con semejante invitada, la doctora Mendoza Alvear, ¿verdad? Doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Y muchas gracias por el maravilloso espacio. Bien, bien, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. No, sobre todo porque se brinda, o sea, se permite su conocimiento nuevamente. Gracias. Agradecerle. Doctora, el tema que escoge, pues no puedo decir es algo que maravilloso, ¿no? Pero es una realidad que tiene que ser tocada, ser visibilizada y sobre todo reconocida, ¿no? Para que podamos nosotros también, como ciudadanos, como padres, madres, hijos, abuelos, todo lo que somos, simplemente humanos, reconocer que existe, ¿no? Y al reconocerlo ya se puede nombrar. Claro. Y lo cual me gustaría empezar también por un tema, pero antes que entrar a su tema de violencia vicaria, me gustaría dar un poquito de su información profesional, si me lo permite. Claro que sí. Ok. Es licenciada en Psicología por la Escuela Libre de Psicología, continúa con su maestría en Educación Superior por parte de la UAP. Su especialidad es en estudios de género, masculinidades y diversidad de la misma Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con diversos diplomados. También cuenta con un doctorado, ¿cierto, doctora? Lo estoy cursando, justo. Pero ya está a punto de finalizar. ¿Su doctorado en qué se especializa, doctora? Es en estudios de género y feminismo, pero estamos iniciando apenas. Sí. Bueno, pero ya estamos ahí. Lo bueno es que ya está en el proyecto, en este proyecto de vida. Y antes de pasar a esa área personal, ¿por qué su doctorado? ¿Por qué desde ahí, de la diversidad, las violencias de género, feminismo? Justo porque me considero feminista. Okay. Me declaro como feminista y pues es un tema muy necesario también para la terapia, ¿no? Ok, muy interesante, muchísimas gracias. Y pues su tema, precisamente, ¿no? Violencia vicaria. ¿Qué quiere hacer referencia con este título, violencia vicaria? ¿Qué nos quiere invitar? También, en primer lugar, ¿en qué se basa, no? Porque pues decimos violencia y hay tantos términos que muchas veces desconocemos. Sí, la violencia vicaria sí se desconoce, desafortunadamente muchas mujeres no conocen el término. La violencia vicaria acuña por primera vez el término Sonia Vaccaro en el 2012. Ella es una argentina, una psicóloga forense argentina que radica en España. Y ella empieza a hacer mucha investigación desde su disciplina y es como acuña el término de violencia vicaria y pues a través de los años se fue expandiendo afortunadamente porque sí es una violencia que ha estado presente a lo largo de la historia y yo me atrevo a decir de la historia de la humanidad, ¿no? Cuando pues se constituye o nos empezamos a reunir, ¿no? A conformar en esta familia nuclear, ¿no? Que son papá, mamá, hijos, y pues bueno, desde que sucede esto, pues yo considero que ya ha estado ahí presente la violencia vicaria, solo que no tenía nombre. No tenía nombre, y si no se nombra, no se visibiliza, ¿no? Correcto. Entonces, increíble la lucha de esta doctora argentina que nos comenta. Entonces de ahí surge la violencia, bueno, la violencia, pero se reconoce a partir de ella. Sí, es correcto. Cuando se reconoce cuál es la lucha fuerte en una sociedad que tristemente venimos culturalmente formados desde un machismo, un patriarcado, todo un régimen de tradiciones, que se puede llamar así, ¿no? Sí, la lucha ha sido ardua desde ella, ¿no? Surge el término y entonces empieza a hacer su lucha, pero muchísimas mujeres empiezan ya a apropiarse del término, lo cual digo es lo correcto, y se empieza sobre todo muchas mujeres feministas y muchas víctimas de violencia vicaria, es como empiezan a reconocer esa violencia y empiezan a trabajar arduamente y empiezan en esta lucha por llegar pues a las políticas públicas y hacer leyes, ¿no? O hacer por lo menos esta ley que está aquí en México para la ley vicaria, justamente pues para dar justicia y voz sobre todo, ¿no? Desafortunadamente aquí en Puebla, para hacer una denuncia de violencia vicaria, primero tiene la mujer. Acordémonos que este es un término de la violencia vicaria, es
por interpósita persona y violencia de género. Ajá. Sonia Vaccaro es muy puntual en mencionar que es una violencia de hombres que deciden ejercer violencia sobre las mujeres, ¿no? Sus parejas o sus exparejas. Ajá. Entonces, se tiene que, aquí en Puebla, hacer una denuncia por violencia familiar y después de que se demuestre la violencia familiar, entonces ya puede proceder la violencia vicaria. Okay. En México ya no, en la Ciudad de México ya queda como una violencia individual, como alguna de las otras violencias que están en la ley, en el acceso, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ya está estipulada como una violencia individual, pero aquí en México, aquí en Puebla, perdón, todavía no se ha homologado esa ley. Es correcto. Wow. Nos falta todavía. Sí, están muchas mujeres, tanto víctimas como feministas, luchando porque pues ya llevan, si no me equivoco, dos o 3 años que en Ciudad de México ya está como una violencia individual. Sí, directa. Y pues en Puebla no llega, pues. No llega. ¿Nos podría definir en qué se basa la violencia vicaria? ¿Cuál es la diferencia en contra de la psicológica, la emocional, la física? Sí, bueno, la violencia vicaria es por interpósita persona, como te decía hace un momento. ¿Qué quiere decir esto? Que va a usar a otras personas, incluso en Europa se ve más también el tema de los animales, ¿no? O sea, sí. Te voy a quitar a nuestra gatita que teníamos como pareja, o al perro, o lo lastimo, ¿no? O lo mato, ¿no? En Europa, pues se están presentando ya, por eso es que Sonia Vaccaro empieza ya con estas investigaciones, porque a ella le llegan casos en donde ya el papá mata a sus hijos y a sus hijas. Sí. Ese es, pues, el final, desafortunadamente, que muchos niños y niñas en Europa están teniendo a manos de sus papás. Acá en México, si bien ha habido casos, pero en la mayoría se nota la violencia vicaria cuando ya le quitaron a sus hijos y a sus hijas. Entonces, es por interpósita persona, es de género, es exclusiva de hombres hacia mujeres, hombres, aclaro, hombres que deciden ejercer violencia, ¿no? Porque hay muchos hombres que no, ¿no? Y entonces hay papás responsables, papás que simple y sencillamente deciden ellos también por el bien de sus hijos y sus hijas llevar una relación saludable con la mamá y entonces tener una buena convivencia, ¿no? Pero la violencia vicaria se centra en hacerle daño a los hijos y a las hijas o algunas otras personas, porque también puede involucrarse familia o animales que estén cerca o que aprecie la mujer. Que tenga un vínculo. Que tenga un vínculo afectivo, exactamente. Okay. Qué fuerte. Hay una pregunta también que me hicieron. ¿Los hombres pueden sufrir violencia vicaria? No, no. Esto es bien interesante porque también lo comentan mucho, ¿no? Sí. Pero si también a nosotras las mujeres no nos dejan ver a sus hijos, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Sí, aquí tendríamos que analizar cada caso, pero la violencia vicaria es exclusivamente de hombres hacia mujeres. Somos las mujeres las víctimas de la violencia vicaria. Sí hay que analizar por qué esta mamá no quiere dejar ver a sus hijos y a sus hijas al papá. En ocasiones, porque yo lo veo en consulta, porque yo lo veo con las mujeres con las que trabajo, es que mira, se lo lleva, pero lo va a dejar o los va a dejar con la abuelita, ¿no? Y entonces se los va a dejar, él llega tomado, los maltrata, desapegado, se los lleva a tomar con sus amigos, quién sabe dónde anda mi hija. O sea, es una realidad, ¿no? Entonces ahí digo, no es una justificación, pero considero que los hombres tendrían que hacerse responsable de su paternidad, ¿no? Y estar presentes si es que tienen la oportunidad de convivir con sus hijos y sus hijas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es violencia vicaria, ajá. Para hombres no es aplicable. No tendría que, ajá. Hay algunos estados en México, si no me equivoco, Quintana Roo es uno de ellos,
no recuerdo qué otros, son 2 o 3 estados que contemplan la ley vicaria para hombres y para mujeres. Ok. Pero aquí en Puebla no, y te digo, no tendría que suceder porque la mayoría de los casos, pues somos las mujeres las que tenemos nuestra, ¿cómo sería? Como nuestra razón de ser del por qué no le permito a él convivir con los hijos y las hijas, ¿no? Okay. Ajá, te digo, al final es una situación bien complicada, pero existe, ¿no? Okay. Existe el tema de sí, se los dejo, le doy permiso que se los lleve, o esta corresponsabilidad que tenemos, pero desafortunadamente hay mucho descuido de los niños y de las niñas. Ok. ¿En todos los casos o ha habido uno que otra excepción? ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? En que, como comenta usted, hay hombres que sí quieren paternar, hay hombres que sí se quieren considerar sanos, hay hombres que sí, y también ha habido casos donde las mujeres pueden utilizar esto como una herramienta. Claro. Sí, hay ahí sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que habrá mujeres que, aunque el papá sea responsable, ellos, pues, por venganza, por enojo, deciden no permitir que vean a sus hijos y a sus hijas. Sí, déjame recordar en este momento ¿Un caso? Ajá, el nombre que lleva, ahí, lleva también un nombre específico. Meramente podría ser como quizás la sustracción, ¿no? De los hijos y las hijas, pero bueno, ¿qué es importante esto analizar? A ver, analicemos que es una lucha de mujeres, analicemos que partimos de que una mujer, al recibir demasiados casos, hace una investigación o muchas investigaciones y llega a este término, y somos las mujeres las que luchamos para darle voz a esta violencia, para ir a acercarse a las diputadas y diputados para que se hagan leyes, para que las protejan. O sea, es una lucha de las mujeres, ¿no? Okay. Y en esa lucha que ha costado muchísimo trabajo, entonces de repente surge el hombre de, yo también quiero subirme a ese barco, pero espera, es un barco que hicieron las mujeres, ¿no? Hagan su lucha, porque es un hecho que hay muchos papás responsables, muchos papás que quieren ejercer su paternidad y que no pueden hacerlo porque evidentemente la mamá no se los permite. Hagan su lucha. Sí. Trabajen hagan sus marchas, vayan con las diputadas, los diputados, acérquense. Ustedes reúnanse, que creo que por ahí ya hay algo de algunos papás, y está perfecto, ¿no? Pero cada quien su lucha, pues, ¿no? Sí. Me recordó un caso de hace muchísimos años de una persona donde enviuda, su esposa es la que fallece, y busca la pensión, ¿no? Por parte de esta viudez del gobierno, y se la niegan por ser hombre, pero él pelea esa lucha, y hoy en día ya se genera esta igualdad, si sea hombre o mujer quien enviude, tenga ese derecho, ¿no? Como que antes solamente la mujer podía demandar esta ayuda económica que en algún momento le favoreció al esposo, ¿no? Entonces, precisamente lo que usted aconseja, que ellos también muestren lo que está pasando, ¿no? Que no nos cerremos de que, pues ya lo hicieron, pues ya qué bueno, ¿no? Sino que ellos también se permitan, y yo creo que desde ahí hacemos un cambio de conciencia, ¿no? Claro, es un hecho, claro. Okay. La violencia vicaria, ¿cómo puede llegar a afectar a una persona? A las madres, por ejemplo, en este caso. A las mujeres que nos está comentando. Híjole, en todos los sentidos, ¿eh? La violencia vicaria desafortunadamente se enfrenta a la revictimización, ¿no? Hay revictimización en las instituciones, muchísima. Se enfrentan a peritajes una y otra vez, a denuncias falsas, les va a afectar muchísimo en su economía porque hay que estar invirtiendo en abogados, abogadas, que desafortunadamente muchos de ellos y ellas pues no hacen bien su trabajo. Es una realidad, es lo que yo me he encontrado por lo menos en el trabajo que yo hago con las víctimas. No hacen bien su trabajo, dejan ahí como de la carpeta como de, ay, a ver cuándo la voy a ver, ¿no? O se llegan a vender, no sé si sea la palabra correcta, por el agresor, ¿no? Y entonces ya hacen todo
para que la madre ceda a lo mejor la patria, la guardia y custodia, y entonces empiezan, ¿sabes qué? Lo mejor es que para que ya no tengas problemas con él, mira, considero que lo que te convendría sería firmarle la guardia y custodia, de todas maneras se van a compartir a la niña o al niño, ¿no? Y las mujeres, muchas de nosotras no sabemos de leyes, porque se dedican a las labores del hogar, porque tienen otras profesiones, y entonces confiamos en los abogados y las abogadas. Sí, y si el abogado me está diciendo, fírmale, y de esa manera va a ser más fácil, más exactamente, ¿no? Entonces es como, pues sí, le firmamos, ¿no? Pero pues nos metemos a la boca del lobo. Y entonces para poder recuperar esa guardia y custodia, pues son años de trabajo, de lucha, de escucha, y pues llegar a buenas manos. Entonces, nada más imagínate, he escuchado mujeres que me dicen, he pagado 3,000 pesos, 6,000 pesos de copias. Ajá. He escuchado también mujeres que dicen, mira, yo soy cajera de un supermercado y todo lo que gano se va para el abogado o la abogada, con tal de recuperar a sus hijos e hijas, ¿no? O sea, hay una situación verdaderamente compleja en esto, violencia económica, revictimización, por supuesto que los estragos a nivel psicológico son enormes, insomnio, pesadillas, hay, por ejemplo, también algo que se llama la disociación, ¿no? Se pueden disociar las mujeres, hay un duelo que no se termina, pues que no hay un cuerpo, ¿no? Un duelo inconcluso, por supuesto. Te escucho. Doctora, antes de continuar, ¿nos podría definir qué es revictimización? Bueno, su servidora tiene la idea, pero a lo mejor nuestro público no tiene la idea de que es una revictimización, más que nada para visibilizar, ¿no? Claro, las mujeres ya somos víctimas de la pareja o la expareja. Okay. Somos víctimas de este sistema, y cuando vamos a estas instituciones de gobierno resulta que pues nos tratan mal, hacen peritajes innecesarios, hay demasiada corrupción. Exacto. Sí lo hay, pues, ¿no? Lo tenemos que hablar. También se habla mucho de Secofan, he escuchado mucho de Secofan, de cómo tratan a las mamás, de la corrupción que puede existir ahí adentro, ¿no? Entonces, todo eso es revictimizar. Las preguntas en donde pasas con un abogado y te hacen preguntas, y luego pasas con la psicóloga y las mismas preguntas, y luego tienes que ir con el policía y las mismas preguntas, y luego, digo, estoy exagerando, ¿no? Pero cada persona que ellas van acudiendo a las instituciones del gobierno es confesarle todo, bueno, entonces ya te voy a pasar con la psicóloga, y después la psicóloga, bueno, te voy a pasar con la abogada, y es en todo momento estarla revictimizando, porque hay que contar desde el principio cuando tendría que haber pues una intervención interdisciplinaria, ¿no? Ok, la revictimización. Ok, es no pasar por alto ese punto muy importante, y sobre todo de las instituciones, ¿no? Y como dice, pareciera que todo es un lineamiento igual, pero no es así. Las circunstancias pueden ser diferentes y los contextos. Perdóname, también hay revictimización por parte de la familia. Ok, ajá. Como te dijimos, ¿no? ¿Para qué te vas? ¿O cómo te casaste? O sea, toda esa parte, ¿no? Como si uno fuera divina. Como si también buscaras... el tema de cómo te dejaste quitar a tus hijos. Ajá. O sea, cómo le diste a las niñas. Pero es que eres una tonta, ¿no? O ya deja de llorar. Para ti, vete a denunciar, ¿no? Pero si ya llevas 3 años luchando, pues ya déjalos, ¿no? O sea, es una revictimización por parte de la familia y por parte de las instituciones del gobierno. Claro, por supuesto. Uy, qué fuerte. Sí. Okay. Entonces, la violencia vicaria puede dañarnos mucho a las personas que lo están padeciendo. Sí. En todos los niveles, en lo social, ¿no? Son mujeres que en muchas ocasiones se dedican al proceso legal, ¿no? Y entonces olvídate de fiestas, además de que tampoco sería, ¿no?, socialmente aceptable. Le quitaron a su hija o a su hijo y mira dónde anda, ¿no? Anda en la fiesta. No, pues sí, mira que mucho que le dolió, ¿no? Entonces, sí, a nivel social hay afectación, a nivel económico hay demasiado desgaste, a nivel psicológico hay mujeres pues con pensamientos de suicidas, ¿no? Por supuesto, depresión, ansiedad. Hay demasiada sintomatología que viven estas mujeres. Uy, qué fuerte. Eso, ¿cómo rompe nuestra sociedad? Ahorita que está tocando en el área social,
¿Cómo es que la violencia vicaria ha rompido, ha mantenido? ¿Cómo daña, mutila a la sociedad? Bueno, primero por las víctimas, ¿no? Primero nos damos cuenta que una mujer, dice Lorena Cabnal, una feminista guatemalteca, dice, el patriarcado nos espera que sanemos. No, porque nos quiere todo el tiempo llorando, sufriendo. Si no es por un hombre, ahora es por los hijos, ¿no? Si ya no le vas a llorar a un hombre, pero ahora le vas a llorar porque ya no tienes hijos e hijas, ya te deshijaron, como dicen las víctimas, ¿no? Ahí hay una fragmentación, por supuesto, de una sociedad, porque no son poquitas las mujeres, son miles de mujeres y cada vez se suman más porque hay un castigo, yo lo considero así, la mujer que lucha y que alcanza su libertad, ¿no? Libertad en donde se supone que ya una vez que me separo de este hombre que me ha estado violentando, porque recordemos, nuevamente, quiero puntualizar en esto, los hombres que deciden ejercer violencia vicaria ya ejercieron violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial, física, incluso tentativa de feminicidio. Ajá. Entonces, estamos hablando de una población de hombres violentos, ¿va? Que han decidido ejercer violencia. Hay papás responsables, nuevamente hago este recalco, hay papás responsables, papás que quieren ejercer su paternidad desde la corresponsabilidad. Por supuesto que los hay, ¿no? Esto no es para ellos. Claro, claro, sí, también hacer hincapié, ¿no? Porque luego hasta pareciera que estamos contra y contra, ¿no? Al contrario, queremos generar nuevas reformas, claro, para que esta sociedad pueda realmente ir avanzando. Sobre todo que los hombres entiendan, estos hombres que han decidido ejercer violencia vicaria, que logren entender que les estás haciendo muchísimo daño a tus hijos y a tus hijas, que el afán de vengarte, el afán del enojo, del rencor que tienes hacia a la expareja, estás machacando a tus hijos o a tus hijas, les estás haciendo muchísimo daño. Entonces en este tema de te voy a quitar a los niños porque tú eres una mala madre, a ver, no es que no tendríamos que analizar si el buen padre o el buena madre, al final de cuentas somos seres humanos y que vamos a tener nuestras carencias, ¿no? Que vamos a ser imperfectas, pues, las personas, ¿va? Como mamá o como papá. Pero el tema es vincularnos ahora como papás y mamá de hacer cuidados hacia nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Cuidar, es bien interesante las etapas, ¿no? En el libro que aquí les presentamos. Sí, que vamos también a darle mención ahorita. Vienen las etapas, vienen las edades, ¿no? La edad, por ejemplo, a qué edad les sustraen a los hijos y a las hijas, ¿no? Pero, pues, indudablemente va a venir la adolescencia, y en la adolescencia vienen cambios enormes, ¿no? Es ahí a donde los papás y las mamás tenemos que estar en comunicación, en unión, en oye, mira, a la niña le falta los tenis, o tú la vas a recoger y yo la voy a dejar, se va a la natación o alguna otra actividad, ¿no? O sea, los papás tendrían que estar en comunicación para el bien de un hijo o una hija. Pero estos papás lo único que quieren en sí, porque esa es la realidad, es seguir violentando a la madre, ¿no? Seguir sometiéndola. A que regrese conmigo o a que pues simplemente vengarme de ella, ¿no? De, y me dejaste, tuviste la osadía de dejarme o de irte, o de incluso las sacan de la casa a ellas, ¿no? Las sacan a patadas, a golpes. Y entonces, pero por venganza, pues te voy a quitar a los niños, o sea, a las niñas, ¿no? O sea, por sentido común. O sea, ya no es necesario, yo creo, ni ser psicóloga, ni ser abogado o abogada, ni tener como los grandes estudios para entender que esa personita, que esa niña, que ese niño necesita a la mamá, necesita la convivencia de la mamá y necesita la convivencia del papá. Entonces, este tema no lo logro entender, ¿verdad? O sí, de Secofam, ¿no? En donde van los papás y van las mamás como ¿no? A ver, o temas legales tan fuertes no, pero hay tantas personas tantos hombres que se amparan si es que la mamá está luchando y ellos se amparan y se amparan y se amparan y tarjetas y carpetas de denuncia y cómo sumergen a estas mujeres en esa violencia institucional. Digo, pero los jueces no logran entender como de,
¿por qué esta mujer está viviendo todo esto? ¿Y por qué este hombre está haciendo todas estas carpetas y todos estos amparos? ¿Por qué no permite que a la niña la vea la pueda ver la mamá? Uh-huh. O sea, digo, por sentido común, ¿no? Por sentido común. Sí, como comenta, me recordó un caso de una usuaria también, que ella logra obtener la guardia y custodia de los pequeños, y cuando llegan a tener una edad permisible donde los dos puede ver la crianza, o sea, entre el papá y la mamá, el papá pues llega a influir mucho también, como todo el tiempo, en el desarrollo del individuo, en especial de pequeños, y llega a convencer a los niños que se vayan con él. Entonces ya no se los regresa. Y ahí viene una lucha, está en una lucha constante ella, precisamente buscando su derecho, ¿no? Y de los jóvenes, porque son pubertos y adolescentes. Y a tal grado llega que ya no es tanto por el bienestar, como él decía, el bienestar común de los pequeños, ¿no? Sino que ella quiere hasta que le regrese el último peso de la pensión que le llegó a dar, que fue en su momento por los niños, de verdad. O sea, ya es una guerra que ya digo yo, esto ya no es por los niños, esto ya es más por algo interno que traes, que deberíamos de ir a terapia, ¿no? Sí, por favor. Desde ahí, ¿no? O sea, esto que ves al otro o al otro como tu enemigo, en especial en este caso como mujeres, ¿no? Te veo como mi enemiga a tal grado de que necesito que me pagues hasta el último centavo de lo que te llegaste a beber, que fue mío, ¿no? Es su ejemplo, ¿no? Sí, es muy absurdo, pero sí, también cuando las madres empiezan o sea, digo, hay diferentes etapas de la violencia vicaria, ¿no? Pero una de ellas es cuando las madres solicitan la pensión alimenticia, ¿no? Sí, entre comillas iban bien, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entre azul y buenas noches, ahí van, bueno, entre que se prestan a las niñas, a los niños, pero cuando ella dice, oye, no me alcanza, ¿no? Y porque no es un tema, esto es bien interesante, ¿no? No es un tema en donde las mujeres dicen, te voy a quitar todo tu dinero para que yo lo invierta en mis zapatillas, en perfumes, en andar en el antro. No, las mamás lo que van siempre procurando, por lo menos un alto porcentaje, estamos de acuerdo que no todas, pero un alto porcentaje de las mujeres es, pues vamos a priorizar a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Claro. Y entonces si la mamá está pidiendo pensión es porque no le alcanza, no quisiera ella verse involucrada hasta estos niveles legales, porque les da mucho miedo a las mujeres. Es como de, primero empiezan a negociar entre ellos dos, como, pues que no me alcanza, dame otro poco más, o sea, porque aparte, digo, hay TikToks muy, que hacen burla de esto, pero es una realidad, ¿no? Aparte les dan una miseria y es con eso te tiene que alcanzar para absolutamente todo, ¿no? No, y sí es una realidad, o sea, hacen TikTok en broma, pero es una realidad, ¿no? Aquello que está peleando, o sea, perdón que lo exprese, pero creo que son, ¿qué? 570 pesos a la semana para un pequeño, una pequeña, o sea, no, yo creo que se lo gastan en un día en comidas, en lonche para la escuela, material para el mismo niño. Es correcto. Y entonces piden la pensión y ahí viene como de, no, pues ¿para qué te voy a dar más? ¿No? Y le quitan a los hijos, a las hijas, porque justo no quieren dar la pensión, ¿no? Ajá, y dicen, pues mejor de este lado, y ahora te la volteo, ¿no? Y ahora te lo volteo, por supuesto. Usuaria, sí, ¿no? Claro que sí. Hay madres que conozco que están dando pensión alimenticia y no les dejan ver a sus hijos y a sus hijas. Ajá, claro, eso también. ¿Cómo se pelea ese punto? Fíjese que ahorita que lo toca, doctora, eso es real. Sí. Porque hay un igual donde se está peleando la pensión y se le permite al papá, siempre y cuando se ha comprobado que hay un riesgo mayor, no se le va a permitir. Pero mientras no se ha comprobado, se le va a permitir la interacción. Pero cuando pasa con la mamá, porque hay casos donde la mamá sí paga pensión, paga todo, pero no se te permite. Sí. No bajo una vigilancia, porque esta usuaria pasó hasta por una vigilancia psicológica aquí en Ciudad Judicial, no se lo estoy inventando, ¿no? Visibilizada, donde tiene que estar ahí la psicóloga y un guardia, ¿no? Sí. Y tanto tiempo, como si el amor o la interacción se midiera por tiempo. Claro, y pues ese es el sistema patriarcal, ¿no? En donde para nosotras sí hay castigo, pero para ellos no. Qué fuerte. Sí, desafortunadamente, ¿no? Pero, pues bueno, para eso se está luchando, para que en algún momento, pues, pudiera ya la ley pues también aplicarse para ellos, ¿no? Porque en apariencia y muchas personas van a decir, no, espérate, no, la ley también es porque la ley es para todos, ¿no? Entonces también hay un castigo para ellos, pero la realidad es que no la hay,
O sea, de manera sustantiva no la hay. Ajá, y pues bueno, se está luchando para que también estas personas que han decidido ejercer violencia vicaria, pues tengan su castigo, ¿no? Ok. Para poder luchar, ahora sí, buscar una respuesta hacia una mejor sociedad y sobre todo desde un proyecto personal o simplemente porque nos los merecemos, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros personalmente y también como sociedad? ¿Qué es lo que consideran ustedes en esta lucha de demostrar la violencia vicaria? ¿Qué podríamos cambiar? Aparte de las leyes, ¿no? Porque viene todo desde una conciencia. Sí. Considero que son muchas cosas que podríamos hacer como sociedad. Las personas que están en los juzgados, abogados, abogadas, desde la secretaria, ¿no? Que también puede dejarse sobornar. Todo este sistema judicial tendría que estar consciente del daño que se le está haciendo a estos niños y a estas niñas, a las madres y pues evidentemente a una sociedad, ¿no? Como familia, entender que no es culpa de las mujeres estar en una relación violenta, en una relación tóxica, como se le conoce, ¿no? No es su culpa. Hay un mecanismo yo le llamo monstruoso, que está detrás de las mujeres, que no les permite a veces poder salir de esas relaciones, y a veces cuando salen, pues bueno, ya es tarde porque ya les quitaron a los hijos y a las hijas, ¿no? Entonces es un tema de mucha conciencia, de mucho conocimiento también, ¿no? De leer, de estudiar, de leer las leyes, de estudiar qué nos dice la Constitución. Sí, pero también la academia, de lo que se ha investigado, ¿no? Que se sabe de la violencia vicaria. Hay que leer, hay que estudiar y no nada más como condenar, ¿no? A la primera. ¿Y qué es la violencia vicaria? Ay, quién sabe, pero que cuando le quitan a los hijos, creo, ¿no? Y está ahí, ¿no? Entonces hay que informarnos mucho para poder tener esta conciencia, porque cuando vamos rascando y vamos conociendo más este tema, nos damos cuenta que es un mecanismo muy perverso de sometimiento para las mujeres. Someter. Ok. Acaba de decir una palabra muy fuerte, ¿no? Someter. Claro. ¿En qué favorece el sometimiento ahorita que comenta? ¿En qué podría favorecer a una sociedad, un patriarcado? Someter, que sigamos sometiendo. Para los privilegios de los hombres, al final de cuentas, ¿no? Esta sociedad somete a las mujeres para que los hombres tengan privilegios, como el de, lo voy a decir con estas palabras un tanto duras, pero tener una sirvienta en casa, ¿no? Alguien que te cuida a los hijos, quien lave, quien planche, incluso muchas mujeres salen a trabajar y aportan a la economía de la casa de manera, como sería, como monetaria, ya no con su trabajo, no nada más con su trabajo, sino ya de manera monetaria también, o que muchos hogares son mantenidos por ellas, y pues este sistema se tiene que mantener en pie, ¿no? Wow, entonces ahí favorece el sometimiento. Claro, por supuesto. Me ahorro quien me cuide, quien me planche, quien me lave, quien me autorregule, porque las mujeres también autorregulamos a veces a las parejas, ¿no? Como, si mi pareja es alcohólico, entonces voy a buscar quién lo pueda ayudar, no voy a Alcohólicos Anónimos, lo llevo a él, lo llevo a jurar. Si consume alguna sustancia o alguna droga, bueno, pues lo voy a llevar con alguien, con un especialista, una clínica. O sea, al final, si tiene problemas con su familia, si tiene problemas con las amistades, siempre las mujeres buscamos, las parejas, buscamos autorregular, pareciera, ¿no? A la pareja. Entonces, pues también ellos, ¿no? En este sistema, pues también necesitan a una mujer que los autorregule, ¿no? Que les dé también prestigio, porque entonces es un hombre honorable, es un médico, es un cirujano, es un abogado, es un juez, es, no sé, cualquier otra profesión, ¿no? O simplemente es el mecánico, que es un señor, casado, respetado, con sus hijos y sus hijas, ¿no? O sea, se necesita mantener este sistema bajo el sometimiento de las mujeres, ese es un hecho. Qué fuerte, pero también qué violento para ellos, ¿no? Imagínense que tengas todo y que el simple hecho de que no hayas determinado casarte también, o que ya vayas ante que necesita a alguien que me regule, si fuéramos un rol masculino, ¿no? Claro. Qué fuerte, ¿no?
Sí, luchen. Digo, Sí, hagan por su eso lucha. y por eso es importante también la psicoterapia, ¿no? Que puedan acercarse. Si como hombres nos están escuchando y tú te das cuenta que eres un hombre celoso, controlador, que has llegado a lastimar a alguna de tus parejas o a tu mamá o a tu hermana, busca ayuda, por favor, ¿no? Sí, hay psicólogos especialistas en trabajar con hombres, sí existen, sí hay, aquí en Puebla. Claro que sí, ¿no? Y qué fuerte, ahorita que me comparte todo esto, no tengo el rol de masculino, pero si fuera así, que tendría yo que encontrar a alguien que me ayude a regularme a mí, porque me han metido aquí en la idea que yo no puedo hacerlo solo, ¿no? Que tengo que completarme, ¿no? Y ahí ejerzo también una violencia porque la otra con la que me voy a completar, pues es un ser individual, con un pensamiento y un concepto individual, y como no es como yo quiero, empieza el sometimiento, ¿no? Claro, ¿no? Por supuesto. Como si fuera algo domesticable. Es correcto. Qué fuerte, doctora, sobre este tema de la violencia vicaria. Desafortunadamente. Pues, desafortunadamente, ¿no? No es un tema que sea muy agradable, pero la verdad, qué fuerte y qué consciente que hoy lo trae, ¿no? Que nos permite saber de ella. Entonces, cuando nosotros hacemos conciencia, se puede empezar a generar nuevas leyes, nuevas reformas y sobre todo evitarlo. Como mujeres, ¿qué podemos hacer para que sigamos atacando o como dice, ¿no? Revictimizando a las mujeres también que están en este tipo de casos? Bueno, de mujer a mujer. Claro, ser muy empáticas, ser muy empáticas con el proceso que están llevando, apoyar en lo más que se pueda, no juzgar, no señalar, no decir, pues te quitaron a tus hijos porque eres una tonta o porque desde cuando se te dijo que lo dejaras y mira, sigues con él, ¿no? No hay que revictimizar, hay que apoyar a estas víctimas, pero sobre todo recae más, y sí quiero ser muy puntual en esto, recae más la responsabilidad o la total responsabilidad en ellos, ¿no? En que no decidan ejercer violencia vicaria, que hay otros caminos, que sí es posible tener una comunicación directa para con los hijos y las hijas, para el bienestar de los hijos y las hijas, que les preocupe eso, ¿no? Preocúpense más por las herramientas que le van a dar a sus hijos y a sus hijas de manera conjunta, ¿no? Mamá y papá trabajar en pro de nuestros hijos y nuestras hijas y no como te voy a lastimar a ti, hijo, a ti, hija, no me importas, con tal de que ella siga sufriendo y siga siendo, pues, sometida a mi violencia, ¿no? Wow, qué fuerte. Muchísimas gracias, doctora, por el tema. Y antes de finalizar, nos gustaría que nos diera su información. Primero, visibilizar el libro. La importancia del libro, el título del libro, dónde lo podemos conseguir, dónde, si queremos de su acompañamiento, de su conocimiento, dónde la podemos contactar. Perfecto. Bueno, el libro se vende en la librería de la BOA. Es un libro muy, muy, muy interesante porque escriben 5 mujeres la violencia vicaria de las que ellas fueron víctimas. Ojalá y tengan la oportunidad de leerlo. Y yo escribo también acerca de todos los efectos psicológicos y la ruta crítica que pueden seguir las madres, las víctimas. ¿En dónde me pueden encontrar? En redes sociales. Estoy en Facebook como psic, de psicóloga, Rebeca Alvear. Y pues puedo proporcionar mi número, que es el 2222-622287, y esperemos que no tengamos muchos agresores, porque de repente es como el tema de, pues sí, no, de a estos hombres no les gusta escuchar esto. Entonces es el ataque que de repente llegamos a sufrir las personas que hablamos sobre, pues sí, temas delicados que existen, que se tiene que levantar la voz, pero que pisamos callos, no les gusta. Pero si tú, hombre, que me estás escuchando, dices, esta psicóloga está loca, no es cierto, no existe la violencia vicaria, son las mujeres las que nos impiden ver a nuestros hijos e hijas, desde ahí ya partimos para poder buscar apoyo psicológico. Claro. Sobre todo checarnos, ¿no? Si dicen para decir nos checa, si te choca, te checa. Entonces, hay que checarnos, ¿no? Desde dónde está pasando. Igual como lo comenta, ¿no? No estamos señalando a nadie,
No estamos diciendo que todos son igual o que todas estamos... Claro. Pero sí empezar a visibilizarlo, ¿no? Claro. Y antes de finalizar, doctora, ¿con qué nos deja? ¿Con qué nos invitaría a que nos demos cuenta? El daño que se causa a los hijos, a las hijas. Creo que eso es lo más importante, porque sí, por supuesto que hay un daño directo hacia las mujeres, pero no logramos visibilizar el daño tan grande de este fuego cruzado, y yo no llamaría fuego cruzado incluso del fuego directo hacia la madre, que primero la bala pasa por los hijos y las hijas y después le llega a la madre, ¿no? Entonces, creo que con esto cerramos, ¿no? Que sean muy conscientes del daño tan atroz que se le causa a los hijos, a las hijas víctimas de violencia vicaria. Cierto. Yo agradecidísima, me doy cuenta que todavía nos falta mucho en Puebla. Este es un espacio precisamente para que visibilicemos, nos demos cuenta, reconozcamos que tenemos también la capacidad de modificar y cambiar, ¿no? Estamos a tiempo. Sobre todo, como lo dice, para nuestras niñeces, sí, porque son los que algún día nos van a liderar. Y si este niño, esta niña viene repitiendo estos patrones de conducta que también fueron introducidos en ellos, pues imagínense, ¿para dónde va Puebla, no? O simplemente México, nuestro queridísimo país. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias a cada uno de los que nos ven y ya saben, nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias. Bye, bye.